latinoamericanas y la diversidad institucional que ellas denotan frente al peso de los contenidos plebiscitarios y particularistas. Que el doctor O'Donnell se ha desempeñado como presidente entre 1988 y 1991 y vicepresidente entre los años 1982-1988 de la Asociación Internacional de Ciencia Política y en la actualidad es director académico del Instituto de Estudios Internacionales Helen Keller de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos de América y desde 1995 es miembro de la American Academy of Art and Science. Que la Comisión de Asuntos Académicos aconseja se otorgue el grado académico relacionado. Que en la sesión celebrada en el día de la fecha, los señores consejeros superiores aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos. Por ello, el Consejo Superior resuelve. Artículo primero. Otorgar al doctor Guillermo Alberto O'Donnell el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículos segundo y tercero de forma. Firmado, doctor Ricardo Suárez, rector y presidente del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario. Acto seguido, el señor rector, doctor Ricardo Suárez, procederá a efectuar la toma de juramento al doctor Guillermo Alberto O'Donnell. Doctor Guillermo Alberto O'Donnell, juráis respetar y hacer respetar en cuanto de vos dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos vuestros esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Juro. A continuación, el señor rector hará entrega al doctor O'Donnell del diploma de honor, doctor honoris causa de esta universidad, como así también de la resolución respectiva. Asimismo, le hace entrega de una medalla recordatoria de la Universidad Nacional de nuestra ciudad. En instantes, invitamos a ustedes a presenciar la clase magistral que ofrecerá el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, doctor O'Donnell, sobre el tema régimen y Estado en la teoría democrática. Señoras y señores miembros del Consejo Superior de la Universidad, señor decano de la Facultad de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y generoso padrino de este doctorado que tanto me honra, queridos colegas, queridos estudiantes, autoridades municipales y provinciales, señores
señoras y señores, muchísimas gracias. Me han emocionado, me siento profundamente honrado, y por varias razones que implican una pequeña historia que les voy a contar. Primero, por supuesto, este honor en sí mismo que tanto les agradezco. Segundo, porque como se acaba de mencionar, pero esta universidad, ustedes saben que es la universidad más antigua de la Argentina en términos de doctorado y carrera de ciencia política. En mi correspondencia con mi muy buen amigo y colega, profesor Osvaldo Niaceta, y más recientemente con también gran amigo y colega Hugo Quiroga, planteamos algunas dudas acerca de si esta universidad es la más antigua de América Latina en cuanto a tener una carrera y un doctorado en ciencia política. Puse en contacto con unos cuantos colegas en el mundo y efectivamente por lejos esta universidad me honra particularmente recibir este grado en una universidad que por lejos es la primerísima universidad de América Latina que tiene una carrera y un doctorado en mi disciplina, con lo cual me siento doblemente obligado. En tercer lugar, implica la pequeña historia personal por la cual yo soy, que como ustedes saben, el creador, líder intelectual, propulsor de la etapa inicial de lo que era entonces la Universidad del Litoral en ciencia política fue el doctor Rafael Bielsa. Y yo tuve la suerte de ser estudiante del doctor Bielsa en la Universidad Nacional de Buenos Aires. El doctor Bielsa conocía todos los vericuetos del derecho administrativo, pero era un hombre que decidió no enriquecerse y dedicar su vida a la docencia y la investigación. Por lo tanto, ya en esa época, si uno quería vivir de eso, tenía que ser profesor en Patulado, digamos. Y Bielsa, por lo tanto, era profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, pero él siempre lo dejaba muy en claro, que su corazón estaba en esta universidad y en esta ciudad. Bielsa daba Derecho Administrativo, lo cual puede sonar aburrido, pero lo que realmente Bielsa hacía, daba teoría del Estado. Y daba una verdadera teoría del Estado, bueno, por supuesto con una base jurídica, pero a la vez siendo muy crítico de las teorías del Estado que tendían a reducir el Estado a lo jurídico. Y Bielsa también era un gran republicano, un hombre en su vida personal, me acuerdo, lo respetábamos y lo mirábamos, y más le temíamos, porque los exámenes eran muy difíciles, tomaba su tiempo, no había forma de tirársela, había realmente que saber con el doctor Bielsa. Y era un hombre de una vida austera, republicana, que siempre insistía en que el lugar del Estado de la sociedad era un lugar que presuponía la ciudadanía. Y donde además la conducta adecuada del funcionario estatal partía de un respeto republicano, riguroso, entre el interés público y el interés personal. Es una lección que incorporaba no ya solo a recitar artículos de códigos administrativos, sino como parte intelectual y moral de una teoría del Estado. Y para mí esta ocasión de hoy, además de todo lo que tiene para mí tan lindo y debo decir emocionante, en lugar de ustedes emocionarme, tiene algo casi de mágico, porque después de haber trabajado mucho tiempo como politólogo, en el sentido más tradicional, en los últimos años, en buena medida por las razones que resumieron tan generosamente tanto el señor rector como el señor decano, he vuelto una especie de un viaje hacia mi juventud, mi primera reencarnación como abogado, redescubriendo y tratando de incorporar a mis trabajos una vuelta a teoría del Estado, con un, diría, bastante fuerte fundamento jurídico. De manera que yo estaba por mi cuenta, digamos, volviendo a ese curso de teoría del Estado del doctor Bielsa, cuando me sorprendieron con esta, para mí, tan linda y halagadora novedad, como que ustedes me estaban por acordar este honor. Ese lado casi mágico, diría, que ocurrió en mi vida, por lo cual es un significado adicional en este momento para mí con ustedes.
Y yo creo que esto, en fin, hay que hacerlo por básicamente dos razones. Cuando hablamos de democracia no podemos no hablar de ciudadanía. Y la ciudadanía en las sociedades contemporáneas es un concepto, estatus, que tiene una dimensión en cuanto a su definición jurídica, en su sistema legal efectivo, que es un componente sustancial de la definición y protección de la ciudadanía. Y el segundo punto, que también fue anunciado muy generosamente por las autoridades que han hablado, es que yo he estado convenciendo cada vez más que nuestra tarea como intelectuales, con la historia de nuestro país, de nuestros países, es ver cómo hacemos una crítica democrática a la democracia. Con esto quiero decir, por un lado, acordarnos siempre que aún con sus enormes fallas, insuficiencias, esto, y el lado de libertades, de sucesión de autoridades públicas que tenemos, es un inmenso progreso respecto de la brutalidad y la arbitrariedad de la dominación autoritaria de la cual hemos felizmente salido. Pero por otro lado, creo que la posición intelectual de hacer una crítica democrática a la democracia nos exige hacer una crítica dura e intransigente, en el sentido de marcar con precisión, con fuerza, con trabajo, no solo los claros defectos, sino también una crítica que a partir de marcar esos defectos pueda sugerir caminos, vías, si se quiere, frentes de combate para avanzar en la democratización de nuestras sociedades. Para ese punto, y eso es parte de un poco la trayectoria intelectual que nuevamente han descrito muy acertada, aunque generosamente, hace un momento, me ha pasado a encontrarme con el problema, una vez más, que no es posible importar, digamos, llave en mano, conceptos o teorías elaborados en el norte, creyendo que es cuestión simplemente de hacer algunos pequeños ajustes y que esos conceptos van a funcionar adecuadamente en circunstancias como la Argentina, la Argentina. Esta ha sido la premisa, diría, dominante de muy buena parte de los estudios de política comparada y de estudios de democratización por parte, diría, de las ciencias sociales, de los cientistas sociales, particularmente politólogos del hemisferio norte. Ahora ocurre, me parece claro, que la teoría democrática actual refleja, lo cual es por la parte natural y esperable, refleja la trayectoria histórica de los países del norte. Y que cuando uno quiere hacer ciencia social, tiene que empezar por dibujar el objeto del cual se va a ocupar, y ese objeto está cargado de historia. Y la especificidad histórica, estructural de nuestros países, es algo que no puede ser dejada de lado como intrascendente cuando uno está intentando aislar un objeto que es elegido de una forma política, como la democracia. Y esa es la tarea y ese desafío que creo nos incumbe a todos. Es una tarea muy complicada, de largo plazo, que es el fruto, será el fruto, espero, de una tarea colectiva. Hoy les puedo ofrecer a ustedes algunas consideraciones de lo que es en parte un esfuerzo incluso, por cierto, no redondeado. Básicamente, creo que la ciencia política contemporánea hace dos cosas. Una, se olvida de explicitar una serie de premisas tácitas tal cual la teoría está elaborada en el norte. Las palabras, es decir, en condiciones históricas que se dieron al norte, que por lo tanto no se problematizan, no se incorporan a la investigación y reflexión teórica, pero después se olvida, cuando se pretende que esa teoría viaje a otras latitudes, que esas condiciones históricas son muy diferentes en nuestros países, lo cual ya de por sí es un problema metodológico y epistemológico, ¿sí?, que hace difícil una buena adaptabilidad a estas teorías. Y el segundo punto es que, en general, estas concepciones definen a la democracia
como un problema situado exclusivamente a nivel del régimen. De ahí el título de clase de hoy, porque pienso discutir esta restricción del concepto de democracia solamente a nivel del régimen político. Pero empecemos por el régimen político. El régimen político yo creo que es pacífico, que cuando hablamos de democracia hablamos básicamente de dos cosas. Uno, de lo que llamaría elecciones limpias, y otro de que este proceso electoral está rodeado de algunas libertades. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de información, que son libertades que condicionan y hacen probable o posible que las elecciones sean limpias. ¿Qué es una elección limpia? Bueno, por supuesto, competitiva, no cohesionada, que no hace falta que ustedes entren en eso. Pero ahí ya empieza a aparecer, yo creo, una punta donde uno ve cómo en la formulación, incluso este lado tan simple, se presuponen algunas cosas. Yo digo, en un trabajo reciente digo, bueno, pero las elecciones también tienen que ser decisivas, cosa que no estaba planteada. ¿Qué quiero decir por decisivas? Que, bueno, una vez que fulano de tal fue electo en una elección limpia, esa persona puede asumir el cargo y puede ejercerlo por el periodo constitucionalmente mandado. A nadie en el norte se le ocurrió que, por ejemplo, haya un golpe de Estado porque ganó el candidato o la candidata que lo debía. O que una vez que están en sus cargos el Congreso y los jueces, un Fujimori o un Yeltsin, decidan suprimirlo. Son cosas que como no entran dentro de la experiencia histórica más o menos idealizada, de otros países no se incorpora a la definición de un régimen democrático. No, las elecciones también tienen que ser decisivas. Primero, hay que poder tomar posesión del cargo. Segundo, hay que poder terminarlo en los términos constitucionales. Y tercero, no debe haber restricciones tipo Chile, formales o informales en otros países, donde poderes que no son responsables frente al proceso político ejercen atribuciones normalmente constitucionales para otros países. Digo, muy bien, de acuerdo con la literatura, elecciones limpias, pero limpias, por favor, incluyamos decisivas. Si no, la teoría ya empieza a batir. Otro punto que yo creo que vale la pena destacar es que una elección limpia implica que cada ciudadano o ciudadana tiene 6 opciones. Una es votar por el partido A, otra por el partido B, claro, no los partidos. Otra, votar en blanco. Otra, no votar. Otra más, quinta, emitir un voto nulo. Y sexta, decidir por un procedimiento al azar cuál de estas 5 opciones toma. Si ponen un sombrero, 1 a 5, y sale una, esta no es una opción, esta es una opción. Pero son por lo menos 6 opciones. Y la otra, que a veces se olvida demasiado, es que todos tenemos el derecho potencial, que lo podemos ejercer o no, de ser electos. Es decir, tenemos el derecho de participar en la autoridad del Estado y eventualmente participar nada menos que en la aplicación de la coerción estatal sobre los ciudadanos. Cuando uno habla de este sujeto que tiene 6 opciones y que además puede ser electo y participar de la autoridad estatal, uno está definiendo lo que llamo un agente, es decir, alguien a quien el sistema legal constitucional de un régimen democrático le atribuye, por lo menos en este plano, el plano del proceso político, le atribuye cualidades de responsabilidad, de autodeliberación, como para asignarle esos derechos. Yo por eso estoy creyendo que el régimen democrático no es el resultado, como dicen muchos heridos, del consenso o de la liberación o de un mítico contrato social. Es el resultado de lo que yo llamaría una apuesta colectiva institucionalizada. Me explico.
¿Por qué? Porque en una situación democrática yo puedo estar convencido que usted no tiene por qué votar, o que usted va a votar tan mal que mejor que no vote, o que realmente deberíamos votar solamente 5 o 6. Pero el sistema legal de un régimen democrático me obliga a mí, me guste o no me guste, a aceptar que usted también puede votar y que su voto va implícito a pesar lo mismo que el mío. Por eso digo que es una apuesta colectiva e institucionalizada, porque no depende de la voluntad subjetiva mía, me gusta o no me gusta que ustedes voten, sino que eso es un atributo y una consecuencia legalmente definida, y que en principio la violación de ese derecho que ustedes también tienen, a mí me costaría serias consecuencias. Por eso no es algo que depende ni de subjetividad, ni que yo quiera hacer un contrato social con ustedes, es un dato de la estructura social atravesada por una normatividad legal que a mí me impone esa necesidad de aceptar que ustedes también voten. Por ejemplo, hace unos años apliqué una encuesta en San Pablo, es decir, la parte de que usted sabe, se pone la más moderna, la más avanzada, es decir, y una pregunta que le hicimos a la muestra representativa del Gran San Pablo fue: ¿usted cree que los brasileños saben votar? No por supuesto en sentido mecánico, sino si usted cree que los brasileños saben elegir a quién votar. Y el 70% dijo que no. Los más son los burros, no saben votar. Sin embargo, a pesar de esa mayoría pesada de gente que cree que en el fondo está diciendo usted no debería votar, en la medida que hay un sistema con todos los defectos y debilidades, en los cuales como así, es una apuesta institucionalizada y legalmente respaldada, esa gente tiene que aceptar que la otra gente vote. Esta es una concepción de agencia. Y este es un logro histórico. Tenemos que recordar que la historia de la evolución de las democracias oligárquicas, por muy largo tiempo, los campesinos, los obreros, los que tenían propiedad, ni qué decir,